Buenas noches, mi nombre es Jacqueline Noemi Ramírez Hernández, me identifico con el número de carnet 2018-01868. El siguiente video es para resumir la historia de Guatemala desde 1821 con la independencia de Guatemala hasta el gobierno de Alejandro Yamatei en el año 2020. La independencia de Guatemala se realizó de manera pacífica, ya que se supo que la Intendencia de Chiapas se había unido con México y se declararon la independencia el 15 de septiembre de 1821. De forma pacífica se dio por iniciativa del cabildo. Se proclamó la independencia de Guatemala el 15 de septiembre de 1821, pero se mantuvieron insaciables las estructuras sociales de la época colonial española. El último gobierno enviado por España de Sabirio Gainza, que quedó enfrente del gobierno. En 1822 se aprobó la anexión de Guatemala al Imperio Mexicano de Agustín de Iturbide. Un año más tarde, la Asamblea Nacional Constituyente rechazó dicha unión con México y proclamó la Federación de las Provincias Unidas de Centroamérica, formada por Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Esta federación se disolvió en 1839 a partir de la fecha de la antigua provincia de Guatemala, que constituyó el Estado independiente. Entramos así al régimen conservador. En el régimen conservador, a pesar de los esfuerzos unionistas de Francisco Morazán en Guatemala, se separó en 1839 de la Federación. El general Rafael Carrera, que fue y había elevado contra Morazán en 1839, fue el presidente del país en 1844 a 1848 y de 1851 a 1865. En 1863, Guatemala y El Salvador entraron en guerra y Cabrera derrotó al salvadoreño Gerardo Barrios, y en 1885 Justo Rufino Barrios, presidente de Guatemala, proclamó la Unión Centroamericana, pero este mismo año que la guerra emprendió para llevar a cabo el plan. Barrios realizó durante la presidencia de 1873 a 1875 un gran esfuerzo para la liberación del país. La Revolución Liberal de 1871 de Guatemala fue un proceso revolucionario y completamente de carácter liberal, un cambio de política de este país, y así derrocaría al presidente Vicente Serna, liderando precisamente por Miguel García Granados y importante participación de Justo Rufino Barrios, que se dio por el resultado de la lucha entre conservadores y liberales, desarrollando en diferentes eventos desde la independencia de Centroamérica, esperando que falleciera el gobernante conservador Rafael Carrera, que mantenía una dictadura en 1865, y así atacar al gobierno conservador de los 30 años. Su principal sucesor, que fue Rufino Barrios, quien gobernó como dictador reformista en 1873 a 1885, intentó establecer la Unión Centroamericana para el frente de la amenaza imperialista de Estados Unidos, confiscó los bienes de la Iglesia e inició la construcción de la red refugiaria. A fines del siglo, Manuel Estrada Cabrera instituyó una dictadura que se mantuvo hasta 1920. Durante su mandato se dio el comienzo de la penetración capital estadounidense de Guatemala. La compañía Judd Frontman Company obtuvo al gobierno de Estrada grandes extensiones de terreno y un destino de cultivos tropicales, asimismo los ferrocarriles y otros importantes sectores económicos que pasaron a depender de la compañía estadounidense. Siguió así el periodo de 11 años que suspendió el golpe de Estado de los regímenes dictatoriales, el que se asentó la independencia guatemalteca de Estados Unidos, una nueva dictadura del general Ubico. Denominó Guatemala entre 1931 hasta 1944 y entramos a la Revolución de 1944 a 1954. La historia de la reforma de Guatemala en diciembre de 1944, tras medio del siglo de los regímenes anticonstitucionales y el gobiernos proclamados por la oligarquía latifundista, fue elegido presidente Juan José Arévalo, que llevó a un término algunas de las reformas no modificables
modificaron sustanciables las estructuras socioeconómicas del país. Sucedió en 1951 que el coronel Jacobo Arbenz Guzmán, quien en 1994 había contribuido a establecer la normabilidad de la Constitución, y así inició en 1954 una ampliación de la reforma agraria, incluyendo una expropiación de 16.500 hectáreas del consorcio de la United Fruit Company. Es así como entramos a la contrarrevolución el 15 de septiembre de 1954, que produjo una invasión armada en los exiliados de las fronteras de Honduras, financiado por la CIA, establecimiento del mandato del coronel Castillo Armas, quien fue investido como nuevo presidente. Su gobierno dictatorial se caracterizó por un clima constante de represión y adopción de medidas favorables para la Iglesia. Fueron ilegalizados todos los partidos políticos y productos sindicales de armas, y fue asesinado en 1957. El general Igor Asfuentes, representado como el conservadurista tradicional, ocupó la presidencia de Guatemala y rompió con las relaciones de Gran Bretaña, y después por denunciar el trato en 1854 que cedió este territorio de Belice en 1963. Poco a las elecciones de 1963, ante el temor que defraudó el partido izquierdista del ejército, dio golpe de Estado y llevó al poder general de Peralta. La Constitución fue derogada y la oposición duramente reprimida. Entonces entramos a la guerra interna. La guerrilla y la represión de los grupos guerrilleros que comenzaron la amenaza a operar zonas montañosas del noroeste de Guatemala en pocos años lograron gran amplitud y envergadura. Por esto, el acuerdo del ejército de celebrar en marzo de 1966 en el resultado de vencer a Julio Méndez de Montenegro, el Partido Revolucionario y la Intendencia Reformista de la historia de la guerrilla de Guatemala. En resumen, en 1970 fue elegido presidente Coronel Arana. Tras las elecciones de 1974, el Partido Institucional Democrático y el Movimiento de Liberación Nacional, afianzada por el dominio del Congreso, y Keigel Eugenio Lauker, candidato gubernamental, asumió la presidencia de la República. El 4 de febrero de 1973, un fuerte terremoto sacudió al país, provocando miles de muertes. En las elecciones de 1978 triunfó el general Romeo Lucas García, y la intención que agravó la interacción de los grupos terroristas y la extracción de extrema derecha y de extrema izquierda. La represión de la discriminación de las autoridades contra los otros elementos sospechosos de colaborar a la guerrilla, y muy especialmente contra las comunidades indígenas, que provocó un éxodo de miles de campesinos refugiados en México. La policía asaltó la embajada española, ocupó por los campesinos protestando por la represión militar y mató a 39 de ellos. Lo provocó la repudia temporal de las elecciones de ambos países, enero de 1980. La decisión británica de reconocer la independencia de Belice fue en 1981. Motivó una gran ruptura de las relaciones diplomáticas con Gran Bretaña. En las elecciones de 1982, eligió al general Aníbal García, pero un golpe militar de Estado del general Efraín Montt en marzo de 1882. Tras todo esto, en 1983, un nuevo golpe de Estado por el general Óscar Humberto Mejía, y las elecciones de 1985, que estableció al candidato de Democracia Cristiana Vinicio Cerezo. Entramos a los acuerdos de Esquipulas en 1987, y es así como la guerrilla continuó y reconciliándose con la guerrilla en 1990. En septiembre de 1991 se reconoció la independencia de Belice y se estableció las relaciones diplomáticas de la historia de democracia. Jorge Serrano Elías, presidente desde 1990 en la Asamblea de las Organizaciones Unidas en La Paz en enero de 1993, ingresaron los refugiados de México regresando al país, encabezados por Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz de 1992.
Pero en abril de 1993 se rompieron todas las conversaciones oponentes contra el ejército y se desmovilizaron todas las llamadas patrullas de autodefensa civil. El 25 de mayo de 1993, Serrano acusó de enriquecimiento ilícito y optó disolver la Cámara y el Tribunal Supremo Electoral y suspender las garantías constitucionales. El golpe de Estado, que atravesó inmediatamente la oposición de todos los sectores políticos y sociales, el 1 de junio Serrano se volvió forzado a huir del país a El Salvador. El Parlamento nombró entonces al presidente Ramiro León Carpio, y consiguiente la aprobación de la reforma constitucional. El nuevo gobierno tuvo negociaciones con la guerrilla. Entonces entra al poder Álvaro Azú, que el 4 de diciembre de 1996 ambas partes firmaron los acuerdos de paz. Por primera vez después de la conquista había paz en Guatemala. Después del huracán ocurrido en el 2000, entramos a lo que es la historia más reciente que tiene Guatemala, como lo es. Entra al poder Alfonso Portillo, después Oscar Berché, luego Álvaro Colón, Otto Pérez Molina, Alejandro Maldonado, que es el presidente que no fue electo, sino fue impuesto que asumió el cargo de manera constitucional porque le correspondía por la renuncia de Pérez Molina. Luego viene lo que es Jimmy Morales y de último Alejandro Yamatei, que se encuentra actualmente en el gobierno, que asumió el 14 de enero del 2020. Gracias.